Hablaremos en estas diapositivas del proceso de atención de enfermería, Nanda, NOC y NIC. El proceso de atención de enfermería es un método ordenado y sistemático para obtener información e identificar los problemas del individuo, la familia y la comunidad con el fin de diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería. El cuidado es el objetivo de enfermería y el núcleo central de su cuerpo de conocimientos y práctica. Cuidar no es algo abstracto, no se queda en una idea, sino todo lo contrario. Es concreto, cuidar implica establecer comunicación con la persona cuidada en un lugar y espacio específico. El concepto de proceso de atención de enfermería. El proceso de atención es la aplicación del método científico a la práctica asistencial de la enfermera. Este método permite a las enfermeras prestar cuidados de una manera racional, lógica y sistemática. Las características son: tiene validez universal, utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales, está centrado en el paciente marcando una relación directa entre este y el profesional. Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones con una meta clara. Consta de 5 etapas que son valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. El objetivo principal es servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería, imprimir a la profesión un carácter científico, favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica, deliberada, consciente, ordenada y sistematizada. Traza objetivos y actividades evaluables y mantiene una investigación constante sobre los cuidados. Las etapas del proceso. La valoración es la primera etapa. Es un proceso organizado y sistemático de recopilación de datos sobre el estado de salud de la persona. En esta etapa, la enfermera no solo debe de identificar los datos fisiológicos y fisiopatológicos, sino que debe de valorar con la misma importancia las esferas psicológicas, socioculturales y espirituales. La valoración, hay diferentes tipos de valoración, que es la valoración inicial, que esta se inicia en el primer contacto de la enfermera con el paciente. Su objetivo es establecer una base de datos completa para ayudar a la identificación del problema, referencias o futuras comparaciones. La valoración focalizada, centrada en el problema que se ha identificado para identificar uno nuevo. Su objetivo es determinar el estado de un problema identificado en la primera valoración. La valoración urgente se realiza durante una crisis fisiológica o psicológica del paciente. Su objetivo es identificar problemas que amenazan la vida. Y la última es la valoración al cabo de un tiempo. Se lleva a cabo en un tiempo después de la valoración inicial. Se compara el estado actual del paciente con los datos obtenidos en la valoración inicial. La segunda etapa del proceso de atención es el diagnóstico. El diagnóstico se define como un juicio clínico del problema real o potencial de la persona que requiere de la intervención de enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo. Debemos entender en primera instancia aquellos diagnósticos que pongan en peligro la vida, en segundo, los que pongan en peligro una función y por último, los que comprometan la estética. Debemos de ser conscientes de que el diagnóstico de enfermería no es sinónimo de diagnóstico médico. El diagnóstico de enfermería proporciona una comprensión más holística. Nosotros buscamos la curación de la persona como un todo, es nuestra meta. El diagnóstico médico proporciona información sobre la patología
del paciente. La tercera etapa es la planeación. Esta es una fase deliberada y sistemática en donde se propone un plan de acción o intervención de enfermería. Las intervenciones de enfermería son estrategias concretas diseñadas para ayudar a la persona a conseguir sus objetivos. La cuarta etapa es la ejecución. Consiste en la ejecución de las actividades para lograr los objetivos ya planteados. Las acciones deben de sustentarse en principios científicos para asegurar los cuidados de calidad. Esta fase consta de varias actividades, que es validar el plan, documentarlo, suministrar y documentar la atención de enfermería y continuar con la recopilación de datos. La quinta etapa es la evaluación. Se trata de un proceso continuo que se lleva para juzgar cada parte del proceso de enfermería. Consiste en la comparación sistemática y planeada entre el estado de salud de la persona de cuidado y los resultados esperados. Consta de 3 fases. La primera, que es la evaluación del logro del objetivo. La segunda es la revaloración del plan de atención. Dentro de la revaloración pueden ocurrir ciertos factores, que el primero es que las prioridades hayan cambiado, el segundo, que hayan surgido nuevos problemas, el tercero, que el problema se haya resuelto, la cuarta, que a pesar de haber logrado el objetivo del problema, este persista, y el quinto, que el objetivo no se logró. Y por último, la satisfacción de la persona cuidada, que ésta ya se volvió a reincorporar a su estado natural. NANDA, Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería. Proporciona la clasificación diagnóstica que sirve de herramienta a través de la cual se unifica el lenguaje de enfermería. Los componentes con los que debe contar un diagnóstico de enfermería NANDA son: etiqueta diagnóstica, que proporciona un nombre al diagnóstico en un término o frase concisa que representa un patrón de claves relacionadas. Las características definitorias son claves observables que se agrupan como manifestaciones de un diagnóstico enfermero real o de bienestar. Factores de riesgo son factores ambientales y elementos físicos, psicológicos, genéticos o químicos que incrementan la vulnerabilidad de la persona, familia o comunidad ante un evento no saludable. Los factores relacionados son factores que muestran relación con el diagnóstico de enfermería y pueden describirse como antecedentes: relacionado con, relacionado a, secundario a, manifestado por y manifestado con. Dentro de la NANDA contiene 3 clasificaciones de término, que es eje, el primero, que es la dimensión de la respuesta humana que se considera en el proceso diagnóstico. Una respuesta humana puede ser positiva o negativa o de riesgo. Dominio es una esfera de actividad, estudio o interés, y clase es una subdivisión de un grupo mayor, una división de las personas o cosas por su calidad, rango o grado. La importancia de contar con un diagnóstico de enfermería radica en. Pero primero vamos a hablar lo que es el diagnóstico de enfermero, de acuerdo a la NANDA, la cual lo publicó en 1990 y establece la siguiente definición, que es un juicio clínico sobre respuestas individuales, familiares o sociales a problemas de salud, procesos vitales reales o potenciales. Los diagnósticos enfermeros proporcionan la base para elegir las intervenciones de enfermería para conseguir los resultados de los que el profesional enfermero es responsable. ¿Sí? Y la importancia de contar con diagnósticos de enfermería
nos establecen una clasificación de diagnóstico de enfermería, facilita la obtención de conocimientos, genera una terminología común para los enfermeros, favorece la comunicación multidisciplinar, aborda a las personas de forma humana y holística, genera calidad del cuidado y garantiza la seguridad del individuo, familia y comunidad, y constituye una base y estructura para la investigación. El diagnóstico de enfermería se deriva de una valoración cuidadosa de las respuestas humanas que la persona presenta y continúa con una jerarquización. La construcción de un diagnóstico de enfermero es un proceso complejo que requiere de habilidades de pensamientos críticos. Ejes de la taxonomía diagnóstica Nanda 2. Diagnóstico. El eje 1, primero el concepto de eje, que permite un sistema de ordenación de los diagnósticos que facilitan el estudio, la investigación y su información. El eje 1, que es concepto de diagnóstico, es un componente principal del diagnóstico. El eje 2, que es tiempo, describe la duración del concepto diagnóstico. Los valores considerados son agudo, que es menos de 6 meses, crónico, más de 6 meses, intermitente, que el diagnóstico se inicia y cesa, y el continuo, que el diagnóstico es ininterrumpido. El eje 3 es unidad de cuidados. Se refiere a la población que corresponde al diagnóstico. Los valores descritos son individuo, se refiere a una persona concreta, la familia, si el diagnóstico corresponde a un grupo de personas, grupo, cuando corresponde a un conjunto de personas, y comunidad, que es un grupo de personas que viven en un mismo lugar y bajo un mismo gobierno. La etapa 4, que es la etapa de desarrollo, se refiere a la edad de la persona. El eje 5, que es potencialidad, se refiere al potencial de salud que se trata de identificar con el diagnóstico. Se describen como valores de bienestar, un diagnóstico de salud sano, de riesgo, la vulnerabilidad, y real, cuando la existencia del diagnóstico es evidente. El eje 6, que es el descriptor o modificador, se pretende concretar los diagnósticos con juicios que especifiquen las respuestas identificadas. Los valores son anticipados, aumentados, comprometidos, deficientes, desequilibrado, desorganizado, desproporcionado, deteriorado, disfuncional, disminuido, efectivo, equilibrio y exceso. El eje 7, que es topología, se señalan las partes corporales a las que puede referirse el diagnóstico. Estas pueden ser auditivas, cerebrales, cardiovasculares, pulmonares. La NOC, clasificación de resultados de enfermería, que son resultados esperados en el paciente. La NOC es una clasificación global y estandarizada de los resultados del paciente. Se utilizan para evaluar los resultados de las intervenciones de enfermería. La estructura de la NOC contiene 5 niveles, que es dominio, que consta de 17. Con el dominio vamos a identificar y describir resultados de comportamiento y o conductas de la persona que tiene relación con su salud integral, individual y colectiva. El segundo es clase, que se describen los resultados más concretos de los dominios. Resultados, que expresa los cambios modificados o mantenidos que se requieren alcanzar en los pacientes como consecuencia de los cuidados de enfermería. Indicadores, que son las valoraciones de los resultados, y la escala de medición, que es la valoración. Para aplicar lo que es la taxonomía NOC, debemos de aplicar también lo que es la escala tipo Likert, la cual es la siguiente. Es gravemente comprometido, tiene un valor de 1, sustancialmente comprometido, tiene un valor de 2, moderadamente comprometido, tiene un valor de 3, ligeramente comprometido, tiene un valor de 4,
y no comprometido tiene una valoración de 5. En esta escala, el número menor determina mayor compromiso vital y el número mayor no. La puntuación Diana también está relacionada con la escala tipo Likert, que esta consta de mantener A y aumentar A. Que mantener A es valoración y aumentar A es objetivo o meta. La NIC es la clasificación de intervención de enfermería. La taxonomía de las actividades de enfermera se empezó a aplicar en 1987 gracias a las enfermeras McCloskey y Bulleikey. Y la NIC es una clasificación global y estandarizada de las intervenciones que realiza enfermería, que tiene como centro de interés la decisión que toma para llevar a la persona al resultado esperado. La estructura de la NIC es campo, conjunto de cuidados que se relacionan con un aspecto de la persona. Clase, cuidados que están relacionados con un aspecto determinado del campo. Y por último, intervenciones, que son los tratamientos que se relacionan con los cuidados y actividades concretas. La relación entre las clasificaciones NANDA, NIC y NOC y el proceso de cuidar son las siguientes. En la NANDA, la taxonomía NANDA se emplea en la etapa de diagnóstico y valoración. ¿Por qué? Porque vamos a proporcionar una etiqueta, la cual proporcionará un nombre al diagnóstico. Este debe ser conciso. Una definición para poder diferenciar un diagnóstico de otro. Y características definitorias, que son las manifestaciones de un diagnóstico de enfermero. Y los factores de riesgo, que pueden ser ambientales, físico y psicológico. Y los factores relacionados, que es lo que se relaciona con el diagnóstico de enfermero. La clasificación NIC se relaciona con la planificación y ejecución. ¿Por qué? Porque por medio del diagnóstico de enfermería vamos a realizar una planeación de cuidados para corregir o eliminar los problemas identificados y se seleccionarán las intervenciones más recomendadas que darán solución al diagnóstico de enfermería. La relación de la NOC es con la valoración y evaluación. ¿Por qué? A la evaluación y valoración, porque la respuesta al resultado esperado por medio de una buena valoración. Porque buscamos una respuesta, un resultado. Vinculación de las taxonomías NANDA, NIC y NOC. Permiten homologar el lenguaje dentro de la práctica clínica y genera ciertas capacidades como la reflexión, razonamiento clínico, toma de decisiones y autonomía, incluso confianza en sí mismo y motivación profesional. Las ventajas que pueden considerarse se encuentran las siguientes: emplear un lenguaje común para dar prioridad a planificar los cuidados, adquirir autonomía y seguridad para hacer juicios clínicos que generan motivación al comprobar su utilidad, describir la cultura enfermera, estructurar el pensamiento y el proceso en la toma de decisiones, facilitar la memorización y la comunicación del profesional de enfermería al proporcionar consistencia a los cuidados, adaptar a los nuevos modelos de cuidado y a las exigencias de los cambios y demás. Como conclusión, el uso de las clasificaciones es una herramienta útil que genera y desarrolla la capacidad de análisis y reflexión en el profesional de enfermería. Permite la toma de decisiones para dar solución a los problemas de salud y respuestas humanas identificadas, emitir juicios y brindar cuidados de calidad, previo o realizar una planeación efectiva de resultados e intervenciones de enfermería. Gracias.